internet hoy en día y ponen el nombre Elena de White, van a encontrar la cantidad de páginas en el internet. Incluso Elena White, usted pone allí, lo primero que lo va a llevar es un sitio en internet donde hablan en contra, exadventistas en contra de Elena de White, con todo tipo de acusaciones. Y yo les podría mencionar en esta hora la cantidad de cosas que dicen contra ella. Una tras otra, tras otra, tras otra. O sea, son tan irrisorias, tan descabelladas las cosas que dicen que uno casi no lo creería, y sin embargo el internet aguanta lo que le pongan, ahí está. Así como el papel también aguanta lo que le escriben encima, ¿no es cierto? De todo tipo de cosas. Ahora la última que ha salido es que Elena de White tuvo sus visiones como resultado de un problema mental que ella tuvo cuando tuvo el golpe en su cabeza. Y eso no es nada nuevo, porque ya en su época decían lo mismo de ella, y que como resultado de eso su mente quedó débil y por eso recibía las visiones que ella recibía. Pero si vieran la cantidad de acusaciones, por ejemplo, un pastor adventista también en California, también compañero mío de trabajo, pero este era de habla inglesa, el pastor Walter Rea, allá por la década de 1980, él era pastor de la iglesia de Long Beach, en California. Comenzó a dudar del espíritu de profecía, comenzó a hacer una investigación y él supuestamente descubrió que Elena de White había copiado muchos de sus mensajes y había hecho plagio, y que mucho de lo que ella decía que era inspirado por Dios era en realidad copiado de otros libros, y que ella tenía ese asunto bien escondido para que la gente no supiera. Pero él se puso a investigar los libros que Elena de White había tenido en su biblioteca y encontró que muchas de las cosas que ella había escrito estaban copiadas de otros libros. Y entonces hizo una acusación de plagio, diciendo que la mensajera del Señor había copiado y que eso era un plagio penado por la ley, y que ella no había dado crédito a las personas que ella había citado. Claro, es muy interesante porque eso desató una ola de acusaciones contra el espíritu de profecía, y por años se hicieron investigaciones con respecto a esto. Finalmente, una investigación neutral que se hizo sobre las leyes de copyright vino a demostrar de que ella no había infringido ninguna regla de copyright. O sea que en su época no era costumbre, ni estaban. Lo de copyright vino mucho tiempo después. En la época de ella todo el mundo citaba a otros autores, pero siempre quedó en la mente de muchos la duda. Bueno, ¿y por qué Elena de White copió? Si ella fue inspirada por Dios, que sus libros no les revelaba a Dios lo que ella tenía que escribir, ¿por qué hay muchas porciones de esos libros que están copiados? Y solo les estoy mencionando algunas de las cosas que se han levantado como acusación. Como dice aquí, Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero del espíritu de profecía. Y esta es una de las maneras como el diablo trabajó a través de este pastor Walter Rea. Él también renunció a la fe adventista, dejó de ser pastor adventista y se dedicó a escribir libros en contra de la mensajera del Señor y a tratar de demostrar de que sus escritos no eran inspirados por Dios, sino copiados de otros autores. ¿Qué respuesta podríamos dar nosotros a esto? ¿Es cierto que Elena de White copió o no es cierto? ¿Es cierto que ella trató de encubrir eso para que la gente no lo supiera? Miren, si nosotros vamos al libro El conflicto de los siglos, publicado en el año 1888, vamos a encontrar algo sumamente interesante. El libro Conflicto de los siglos es el libro
más circulado de Elena de White. No hay otro libro que ha circulado más que este. Y este libro, en la misma introducción del libro, Elena de White dice lo siguiente: mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas. En una y otra ocasión se me permitió contemplar las peripecias de la gran lucha entre Cristo, el príncipe de la vida, el autor de nuestra salvación, y Satanás, el príncipe del mal, autor del pecado y primer transgresor de la santa ley de Dios. Lo que estamos hablando de esa lucha milenaria entre Cristo y Satanás. La enemistad de Satanás contra Cristo se ensañó en los discípulos del Salvador, en sus seguidores. En toda la historia puede echarse de ver el mismo odio hacia los mandamientos de Dios, la misma política de engaño mediante la cual se hace aparecer el error como si fuese la verdad, la infiltración. Se hace sustituir las leyes de los hombres por la ley de Dios y se induce a los hombres a adorar la criatura antes que al Creador. Los esfuerzos de Satanás para desfigurar el carácter de Dios, para dar a los hombres un concepto falso del Creador y hacer que se consideren con temor y odio, más bien que con amor. Sus esfuerzos para suprimir la ley de Dios y hacer creer al pueblo que no está sujeto a la exigencia de la ley. Sus persecuciones dirigidas contra los que se atreven a resistir sus engaños han seguido con rigor implacable a lo largo de los siglos. Se puede ver en la historia de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires, de los reformadores. En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Usará las mismas armas contra el pueblo de Dios: la infiltración y la persecución. Lo que ha sido, volverá a ser, con la circunstancia agravante de que en la lucha que viene por delante, la intensidad será más terrible, cual el mundo no la vio jamás. Las seducciones, los engaños de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos, la persecución más ensangrentada. Si posible le fuera, engañaría a los mismos escogidos. Al revelarme el Espíritu de Dios las grandes verdades de su palabra, las escenas del pasado y de lo porvenir, se me mandó que diese a conocer a otros lo que se me había mostrado, y que trazase un bosquejo de la historia de la lucha en las edades pasadas, de este gran conflicto, especialmente que la presentase de tal modo que derramase luz sobre la lucha futura que se va acercando con rapidez. Con ese fin he tratado de escoger y reunir acontecimientos de la historia de la iglesia en forma que quedara bosquejado el desenvolvimiento de las grandes verdades comprobantes que en diversas épocas han sido dadas al mundo, que han excitado la ira y el odio de Satanás y la enemistad de la iglesia amiga del mundo, y que han sido sostenidas por el testimonio de aquellos que no amaron sus vidas exponiéndolas hasta la muerte. No sé si notaron algo interesante. He tratado de escoger y reunir acontecimientos en la historia de la iglesia que ilustran ese gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora escuchen. En los anales de la historia podemos ver
un anticipo del conflicto que nos espera. Considerando los